Hola, un cordial saludo a todos los integrantes de la red ITFAN Latinoamérica. Mi nombre es Rubén Ernesto Orjuela Agudelo. En este momento estoy ejerciendo la coordinación de la red ITFAN aquí en Colombia y estoy en este momento también colaborando con un poco de nuestra experiencia en este curso de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Mi único conflicto de interés es con los niños, niñas y pues las familias. Afortunadamente he tenido siempre trabajos desde el sector público y la sociedad civil que no han involucrado ninguna financiación de la industria alimentaria, ni de armas, ni ninguna industria que atente, ni empresa privada que atente contra los derechos de las mujeres, los niños y pues que tampoco esté vinculada a la industria tabacalera. Bueno, el día de hoy les quiero contar un poco del Códex y de la relación que tienen con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Para eso quisiera empezar señalando un poco de la historia del Códex Alimentarios para que nos ubiquemos en el tema y podamos pues entender un poco de qué se está hablando en este momento en Códex con relación al código y que también podamos entender el rol de la red ITFAN y de la sociedad civil en el Códex y cómo podemos aportar o qué podemos esperar de estas instancias de decisión. El Códex Alimentarios, como muchos de ustedes saben, es un organismo que está conformado por la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Tiene una historia que comenzó desde 1963, cuando se empezó a hablar de la necesidad de conformar una, un estamento que pudiera ser como el árbitro en todo lo relacionado con los alimentos y el comercio de alimentos en el mundo. Y su conformación oficial pues tardó bastante tiempo y pues fue conformado de forma oficial en 1985. La finalidad del Códex Alimentarios es garantizar alimentos inocuos de calidad a todas las personas y en cualquier lugar, de tal forma que los consumidores pueden confiar en que los productos alimentarios que compran son saludables y de calidad, y los importadores en que los alimentos que han encargado se ajustan a sus especificaciones. Esto es muy importante y es muy importante, pues no solamente para el Códex, sino también para la labor que hace IFAN dentro del Códex Alimentarios, porque esta finalidad indica que los alimentos deben ser saludables y de calidad. Y pues este es uno de los preceptos sobre los cuales nosotros nos defendemos en muchas de las discusiones que hay. Y es, bueno, la finalidad del códex es alimentos saludables y de calidad. Entonces, ¿por qué razón quieren incluir esto? ¿Por qué razón quieren quitar aquello que puede favorecer al consumidor? Lo otro es que el códex siempre está en favor de los consumidores, y los consumidores que nosotros defendemos son los consumidores más vulnerables porque son los niños y niñas pequeños. Entonces, por esa razón es muy importante que tengamos claro cuál es la finalidad del códex y que la podamos utilizar a nuestro favor dentro de las discusiones que se dan en cada uno de nuestros países, que son muy similares, como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. El objeto del códex y de las normas alimentarias y de los textos afines es proteger la salud del consumidor. Y pues, ¿qué más importante que proteger la salud de niñas y niños? Y asegurar la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de alimentos. Entonces ahí es donde empiezan algunas cosas que son un poco más difíciles de manejar, y es esta parte del comercio y estos derechos comerciales y económicos que tienen los privados, que pues muchas veces los hacen prevalecer por encima de los derechos humanos de niños y niñas, y de las mujeres y de las familias. El Códex también es utilizado como una herramienta de eliminación de barreras al comercio, porque tiene implicaciones de gran alcance para la resolución de diferencias comerciales. Entonces, este es un tema bien espinoso, porque muchas veces digamos, los avances en salud pública que tienen que ver con ponerle un etiquetado a algunos alimentos o con ponerle algunas restricciones al uso de algunos aditivos alimentarios, es alegado en la Organización Mundial del Comercio como una barrera al comercio. Entonces, la industria siempre utiliza este término y este argumento para tratar de bloquear algunas decisiones de los países, y es decir, si este país pone un etiquetado frontal de advertencia, eso es una barrera al comercio, porque les va, según ellos, les va a impedir tener exportaciones a otros países o
a ese país que pone ese nuevo etiquetado, por ejemplo, le va a hacer muy difícil hacer importaciones y pues les va a afectar económicamente a todos ellos. Entonces, pues el Codex Alimentarios también tiene esta función y este es uno de los argumentos que también es muy utilizado por la industria para tratar de posicionar sus intereses en todo lo relacionado con la alimentación infantil. Les voy a contar un poco de la historia del Codex Alimentarios en Colombia, que de seguro es muy similar a la de sus países, porque pues son directrices internacionales y seguramente funcionarán de una forma similar en cada uno de los países de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, en Colombia, el Codex Alimentarios es liderado por el Comité Nacional del Codex Alimentarios el cual fue creado en 1998 con el decreto 977 y es un órgano consultivo. El Ministerio de Industria y Comercio y de Turismo, que no sé cómo pueda llamarse en otros países, pero siempre existe algún ministerio o alguna secretaría que ejerza estas funciones, ejerce la Secretaría General del Comité Nacional del CODEX y el Ministerio de Salud y Protección Social ejerce la Secretaría Técnica y es el punto de contacto en Colombia. Entonces, todas las informaciones del CODEX llegan inicialmente al Ministerio de Salud, este le informa al Ministerio de Industria y Comercio, y como el Ministerio de Salud ejerce la Secretaría Técnica, es el que delega quién va a hacer la moderación de los diferentes subcomités del CODEX, y pues toda esta información y las decisiones de los subcomités se los envían al Ministerio de Industria y Comercio, y pues allí son llevados al Comité Nacional. El inconveniente que tenemos en Colombia es que el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo es un ministerio que es altamente cooptado por la industria. Son personas, muchas de ellas las que manejan este tema. Bueno, listo. Entonces retomo. El Ministerio de Industria y Comercio es un ministerio altamente cooptado por la industria, ya que desde el ministro hasta pues, los funcionarios de mando intermedio que tienen cierto poder de decisión, normalmente son personas que han venido de la industria, es lo que se llama la famosa puerta giratoria entre la industria y el sector público, pasan allí, entonces a veces es muy difícil para nosotros como sociedad civil poder identificar si una persona está actuando en nombre de la industria o si es un funcionario público, porque a veces los vemos con el pasar del tiempo o actuando en nombre de la industria y otras veces nos encontramos con la sorpresa que ahora son un funcionario público o una funcionaria pública. Entonces es un poco complejo, pero pues bueno, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. ¿Y qué otra particularidad tenemos? En Colombia, todos los subcomités del CODEX, que son alrededor de 9, son resumidos en 4 subcomités técnicos en los cuales se discuten todas las, digamos, los temas que el CODEX internacional manda para consulta, y estos subcomités son el subcomité de nutrición y fórmulas especiales, el subcomité de aditivos, el subcomité de etiquetado e inocuidad y el subcomité de inocuidad de alimentos. Entonces, estos subcomités lo que hacen es citar reuniones periódicas en donde dependiendo del subcomité, pues hay una moderación y pues allí lo que se hace es revisar lo que manda el Codex Internacional, los temas de estudio y debate, y pues bueno, se toman algunas decisiones que se pasan posteriormente al comité del COEX nacional y desde allí es que sale la posición del país. Esto es un funcionamiento que es muy similar en otros países para, pues, digamos, canalizar las decisiones del país pues a través de una sola institución. En el interior de los subcomités del CODEX, las decisiones son tomadas por consenso. Es decir, todos los integrantes del subcomité deben estar de acuerdo. Después de cada reunión se realiza un informe que es enviado para la aprobación del CODEX nacional, del Comité de CODEX nacional, y ese Comité nacional decide la posición oficial y allí se toma pues la decisión por mayorías. Es decir, en los subcomités es consenso, pero en el Comité nacional sí hay votación
y hay decisión por mayorías. Eso al menos en el caso colombiano. Entonces, pues nosotros como sociedad civil, como INFAN, asistimos desde agosto del 2018 al subcomité de nutrición y fórmulas para regímenes especiales y desde allí pues hacemos todo lo pertinente para tratar de dar nuestra opinión y por lo menos dejar sentada la posición de la sociedad civil en lo relacionado con este subcomité. Allí se discute todo lo relacionado con fórmulas infantiles, desde las fórmulas infantiles para lactantes, preparados complementarios para niños pequeños, en fin, y también las fórmulas que son destinadas para propósitos médicos especiales. Entonces, pues desde allí tenemos esta conversación. Adicionalmente, pues yo en mi trabajo pertenezco a otra ONG que es Educar Consumidores y desde esta ONG asisto a los otros subcomités del CODEX, que son el de aditivos y el de etiquetado. El de inocuidad de alimentos no tiene participación de sociedad civil, o al menos que nosotros la conozcamos. Entonces, aquí les muestro un poquito cómo es esa distribución y cómo es el escenario en el que nos enfrentamos, pues cada vez que asistimos a una reunión de COEX. Entonces, por ejemplo, el subcomité de nutrición para fórmulas y alimentos para regímenes especiales es liderado directamente por el Ministerio de Salud y pues tenemos como invitados permanentes algunos personajes y algunas industrias. Entonces tenemos a Nestlé, Mick Johnson, Lafrancol, Ilsi Norandino, que es, bueno, Ilsi está en todas partes, Abbott, DuPont, la ANDI, que es en Colombia la Asociación Nacional de Industriales, o Asociación Nacional de Empresarios, que tiene sus, digamos, sus pares en todos los países, hay una asociación como esta, y tenemos otras empresas como Sigra, Danone y Alpina, que es una gran empresa colombiana, gran en el sentido de que es una empresa grande que tiene bastante poder y que se ha ido expandiendo por Latinoamérica y es lo que llamamos hoy día una multilatina. Y por el lado de la sociedad civil, pues solamente estamos asistiendo de Educar Consumidores, ITFAN, y la Liga de la Leche. Sin embargo, la Liga de la Leche recientemente no ha vuelto a asistir por, porque los temas son un poco densos y las discusiones son muy tensionantes. Entonces, pues bueno, desafortunadamente en el último año no hemos contado con la Liga de la Leche, pero creo que lo vamos a volver a invitar porque es muy necesario su aporte técnico, su conocimiento y sobre todo su experticia en todo lo que tiene que ver con lactancia materna. En el subcomité de aditivos alimentarios y en el de etiquetado de alimentos, ambos subcomités son liderados por el INVIMA, que en Colombia es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Esa es la institución que vigila todo lo que tiene que ver con alimentos y con medicamentos. Es el par de la FDA de los Estados Unidos, pero aquí en Colombia. Y como ustedes se pueden dar cuenta, la cantidad de industrias que asisten a estos dos subcomités son los mismos, entonces por eso los pusimos en una sola cuadrito. Son muchos, donde también están algunos de los productores de sucedáneos de la leche materna y que pues están allí porque también tienen otra clase de productos pues para el público en general. Entonces ustedes se dan cuenta pues la cantidad de industria es muy grande y de la sociedad civil solamente pues está una organización. Entonces esto pues pone el panorama bien difícil. Afortunadamente las decisiones se toman por consenso, porque evidentemente si se hicieran por votación por mayorías, pues siempre saldría perdiendo la sociedad civil. Sin embargo, pues digamos, la disparidad es muy grande y más si tenemos en cuenta que pues en nuestro caso colombiano esta institución, el INVIMA, pues siempre por situaciones que todavía no entendemos muy bien, siempre están de acuerdo con la industria. Entonces, y nunca con la sociedad civil. Entonces, pues siempre la situación se torna un poco difícil para nosotros. Entonces, por un lado tenemos el Codex, que aquí hicimos un recuento muy rápido de qué se trata, de qué estamos hablando, y cómo es el panorama un poco en Colombia, que de seguro es muy similar en todo el resto de países de Latinoamérica.
Aquí tenemos participación, sabemos que hay otros países en los que no hay participación de ICFAN en el Códex, no sabemos si habrá participación de otras organizaciones de sociedad civil libres de conflictos de interés en el Códex, y pues hemos sabido que, y lo sabemos por nuestra participación desde hace 3 años, que pues el Códex siempre ha sido un espacio manejado y cooptado por la industria de alimentos, en donde se han tomado pues históricamente, o por lo menos las posiciones de los países, de la mayoría de países de Latinoamérica, han sido muy pues guiadas por la opinión de la industria. Incluso en el caso colombiano, para las reuniones internacionales, cuando hay la reunión internacional ya en la asamblea del Códex en el tema de aditivos o de nutrición o de etiquetado, normalmente mandan un funcionario del Estado colombiano y van 3 representantes de la industria, y pues imagínense las posiciones que toma nuestro país en esas reuniones, que ya es cuando toca votar si se va a aprobar un texto u otro. Entonces, la cuestión es complicada, es un escenario altamente cooptado por la industria, es un escenario altamente cooptado por los intereses económicos pues, de estas empresas, y pues para el caso nuestro de los sucedáneos de la leche materna. Entonces, aquí un breve recuento nada más del código, del alcance del código, que son pues todas las fórmulas infantiles, los cereales, compotas, los biberones, los chupos o tetinas, que como le dicen en otros países. Y esto es para que nos hagamos un mapa mental de lo que pasa luego entre el códex y el código. También tenemos aquí en el alcance, pues los jugos, las compotas, las mezclas de verduras, en fin. Sabemos que el alcance está estipulado en el artículo 2 del código, y pues hay algunas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud que pues dan unas orientaciones adicionales que nos pueden ayudar a saber cuáles son los productos que están bajo el alcance del código. Entonces, por ejemplo, dice aquí cualquier producto lácteo o que se pueda utilizar en sustitución de la leche materna que se comercialice específicamente para alimentar a los lactantes y niños de hasta 3 años de edad, incluidos los preparados complementarios y las leches de crecimiento. Entonces, bueno, aquí nos dice que va hasta los 3 años y este alcance del código. También en el código encontramos que no se debe hacer ninguna promoción de alimentos complementarios antes de los 6 meses de edad. Entonces, como en este ejemplo, que dice que para niños mayores de 1 año tomar directamente, y para menores de 1 año suministrar con cuchara, pero no dice menores de 1 año a partir de qué edad. Entonces puede ser desde los 0, desde el día 1 de nacimiento hasta que cumpla el año según esta etiqueta. Entonces, por eso la comercialización de alimentos complementarios no debe socavar la práctica de la lactancia materna exclusiva y prolongada, y se debe indicar su uso a partir de los 6 meses de edad y no promocionar el uso del biberón. La lactancia materna debe continuar hasta los 2 años o más. Entonces, para eso están todas estas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud que ratifican y que hacen mayor claridad sobre este punto del código. Esto lo vamos a pasar muy rápido porque hoy la idea es hablar un poco más del códex y esta relación que tienen con el código. Y en cuanto al etiquetado, dice el código que las etiquetas idóneas deben dar información clara sin promoción o imágenes de bebés o imágenes que puedan evocar la infancia, la lactancia, en fin. Entonces, no imágenes de lactantes u otras imágenes o textos que puedan idealizar el uso de la fórmula infantil. No utilizar términos como humanizada, maternizada. El producto debe ser recomendado por el profesional de la salud, no a las declaraciones de propiedades de salud y nutrición. Y esto es muy importante porque esas declaraciones de salud y nutrición la industria las pone porque saben que son un vehículo de publicidad de su propio producto, y que son un vehículo o una herramienta para aumentar las ventas de productos de sucedáneos de la leche materna. Entonces, por eso las ponen. Ellos defienden a capa y espada poder poner estas propiedades de salud y nutrición, y tratan en todos los países de influir en las regulaciones locales para poder poner esta clase de declaraciones de salud y nutrición, porque saben que eso idealiza la fórmula. Es decir,
La leche materna no dice, tiene probióticos, tiene vitaminas, no, simplemente la leche de mamá. Pero en cambio, si ven una persona que tenga, digamos, angustia o que tenga una, digamos, ansiedad o una expectativa muy grande con respecto a la salud de su bebé, que es la mayoría de los casos, si un producto que dice que tiene probióticos, que tiene vitaminas, que tiene unos acertijos o esos acrósticos que son unas letras ahí que no se sabe qué son, pero que según es la fórmula dice que va a ayudar a que el bebé sea grande, pianista, astronauta, en fin, pues entonces pues son definitivamente vehículos para idealizar las fórmulas infantiles y pues tratar de vender más y pues de paso socavar la práctica de la lactancia materna. Entonces, en cuanto a la inocuidad y calidad de los alimentos, se dice que los Estados miembros ¿cierto? De la Organización Mundial de la Salud, eh, pues preocupados por este tema, pues han pedido que pues, los alimentos sean inocuos y que los suplementos nutricionales no vayan a socavar la práctica de la lactancia materna exclusiva y de la alimentación complementaria óptima. Entonces, los Estados miembros deciden adoptar medidas de seguridad para reducir el riesgo de contaminación intrínseca, especialmente el Cronobacter sakazaki, que es ¿cierto? Una bacteria que es potencialmente mortal, que ocasiona enfermedades muy graves en los niños y las niñas, como la enterocolitis necrotizante, y que por tal razón pues se debe prestar una especial atención en estos productos que pueden contener esta bacteria y que pueden ocasionar incluso la muerte de muchos niños y niñas. Entonces, por este motivo, pues se pide que las fórmulas en alguna parte de su etiqueta informen a los consumidores que los productos no son estériles y que pues deben tener precaución, porque también pasa que muchas de estas empresas en las instrucciones de preparación y uso sugieren que se utilice agua tibia y resulta que para tratar de tener un poco más de seguridad y poder eliminar en un porcentaje alto esta bacteria, pues se necesita preparar la fórmula en agua caliente. Entonces, las empresas tratan de evitar también poner esta directriz y también tratan de hacer esos etiquetados que sean confusos y que a veces pues son, digamos, contradictorios porque algunos dicen que no son estériles, pero en las indicaciones de uso dicen que use agua tibia. Entonces, pues las personas no tienen por qué saber todas estas especificaciones técnicas y pues este es uno de los problemas también graves que pasan con las fórmulas infantiles. Entonces, para ya empezar a juntar el tema de Codex con el del código, les voy a contar un poco sobre qué ha pasado con, por ejemplo, el tema de los estándares de preparados complementarios para lactantes. Entonces, lo primero que tengo que contarles es que una de las discusiones que se han llevado es la definición de qué son lactantes, quiénes son niños pequeños y pues bueno, eso es algo que desde mi punto de vista pues me parecía increíble, pero son discusiones que todavía se dan. ¿Cómo se van a definir lactantes y lactantes de mayor edad a los niños y niñas de 6 meses a 12 meses? Si niños pequeños a los niños y niñas a partir de los 12 meses hasta los 36 meses de edad. Entonces, bueno, son cosas que cuando empezamos a asistir al COEX decíamos, pero ¿cómo es esto posible? Y pues bueno, wow, tocará entonces empezar a definir. Y ahí hemos aprendido que estas definiciones no son completamente claras ni siquiera en el seno del Codex Alimentarius, que pensábamos que así lo era. Entonces, en el caso del estándar de los preparados complementarios para lactantes y también en el estándar de los preparados complementarios para niños pequeños, entonces aquí me refiero a las fórmulas para menores de 12 meses y las fórmulas para mayores de 12 meses, nosotros desde Educar Consumidores y desde ICFAN, como les decía, pertenezco a las dos organizaciones y allí pues vamos con las otras compañeras de ICFAN pues para hacer un poco más de peso. Promovemos que se equipare el Código Internacional de Sucedáneos y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud con el Códex Alimentarios. Aprovechar que se abrió esta discusión y que pues en el seno del Códex del Códex a nivel mundial se ha querido
y se ha propuesto tratar de equiparar estas dos normas, porque no tiene sentido que dos, digamos, mandatos de la Organización Mundial de la Salud sean contradictorios. Es decir, por un lado, la Organización Mundial de la Salud tiene el Código Internacional de Sucedáneos y también pues las directrices y las normas del Códex también son de la Organización Mundial de la Salud y dicen cosas completamente opuestas. Entonces, se ha propuesto que se armonicen estas dos mandatos, por decirlo de alguna forma, de la Asamblea Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, pero no ha sido nada fácil. En el Códex Alimentarios, cada discusión tiene 8 rondas de discusión, es decir, y cada ronda demora al menos un año. Es decir, si se quiere hacer algún cambio y ese cambio empieza a andar y se empieza a discutir a nivel mundial, hay que esperar por lo menos 8 años a que el cambio pueda ser aprobado por la asamblea del Códex y pues que quede ya en firme. Entonces, eso es otra cosa que debemos saber. Estas discusiones son discusiones de largo aliento y lo que estamos hablando hoy aquí posiblemente sea una realidad para el Códex en 8 años y posiblemente una realidad en nuestros países, quién sabe cuántos años más, dependiendo de lo que se demoren o de las legislaciones locales tengan estipulado para asumir esas directrices del Códex. Sin embargo, nosotros creemos que es muy importante estar allí porque la industria lo hace. La industria siempre va un paso o más pasos más adelante que nosotros y están mirando siempre hacia el futuro. Por eso decidimos pues también estar allí, aprender un poco también de lo que hacen los contradictores y es empezar a ver hacia el futuro y empezar a ver qué va a pasar en los años posteriores y empezar a influir desde, desde la propia discusión hasta pues lograr, digamos, por lo menos mejoras o en lo posible lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿cuál es la posición de la industria? Nosotros queremos que se equiparen Codex y código, y la industria, por supuesto, no está de acuerdo en equiparar el Codex con el Código Internacional de Sucedáneos, y para eso utiliza diferentes estrategias, como por ejemplo, se molestan mucho cada vez que se habla de promoción cruzada, es decir, que se utilicen etiquetas similares con nombres similares para tratar de enganchar a los consumidores a una marca, es decir, que se tomen la Similac Mamá, luego la Similac 1, la 2, la 3, en fin, para tratar de tener ese cliente asegurado por un largo periodo de tiempo. Entonces, ese es uno de sus argumentos. Para esto dicen que todo lo que trate de frenar la promoción cruzada es un atentado contra contra la propiedad intelectual, que es una barrera contra el comercio. También han intentado segmentar los temas en diferentes comités del Códex. Entonces, cuando se empieza a hablar del etiquetado de los preparados complementarios para lactantes o para niños pequeños, dicen no, eso pertenece al comité de etiquetado. Y resulta que en el comité de etiquetado están ellos, también otra vez, ellos repiten en todas partes, pero ya no está ICFAN, por ejemplo. Entonces, por esa razón, desde la otra organización a la cual pertenezco, estamos en todos también y hemos tratado de evitar que al menos en nuestro país segmenten esas conversaciones y de esa forma lo que hacen es pasar a un subcomité en el cual tienen mayor dominio, posiblemente si no hay un grupo IFAN allí, y desde allí tomar la decisión y saltarse la oposición de la sociedad civil en el tema. También lo que han hecho con esta estrategia de decir que pertenecen a otros comités es que una vez llega a ese otro subcomité, desde ese subcomité la misma industria, que además en muchos casos se repiten las mismas personas con nombre y apellido, dicen no, ese es de otro subcomité. Entonces de esa forma lo que tratan es de generar vacíos normativos y vacíos al interior del códex y que no se hablen de temas. Entonces resulta que nadie tenía que ver con la promoción cruzada, entonces no se habló, no se dijo nada y el país finalmente no hizo una posición, supongamos, no hizo una posición en contra de la promoción cruzada. Entonces esas son digamos, estrategias dependiendo del funcionario que esté de turno manejando
los hilos del Codex en el Ministerio de Salud, hemos encontrado posiciones un poco más cercanas a la sociedad civil y en otras ocasiones ya muy cercanas a la industria. En nuestro país hemos contado con la dificultad que la representación colombiana de OPS no asiste y no presenta ninguna posición en el tema. Incluso inicialmente había una funcionaria que estaba allí que era muy afín a las opiniones de la industria. Sin embargo, pues esta persona salió de OPS y no ha vuelto a ir nadie, y pues esa opinión se espera siempre que sea imparcial ha hecho mucha falta. En otros países sabemos que sí, la OPS pues tienen delegaciones muy imparciales y que pues ayudan mucho en los temas que tienen que ver de Codex y otros temas. Y la organización que les digo, la institución que les digo que es un par de la FDA, que es nuestro Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, pues siempre apoya a la industria. Entonces ahí encontramos siempre dificultades muy grandes. Y en lo que tiene que ver también con fórmulas infantiles, hemos encontrado que, por ejemplo, en el subcomité de aditivos, se ha hablado de la inclusión de la goma Helan y de la goma Santana en las fórmulas infantiles. Entonces, como allí no está ICFAN, pues opina todo el mundo, sin importar que esto va dirigido a niños y niñas. Nosotros ya desde la ONG en la que trabajo hemos estado en contra de la utilización de aditivos que no tengan suficiente evidencia científica sobre su seguridad en niños y niñas. Y pues la industria y el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos pues tiene una posición contraria a la nuestra y no apoyan nuestras posturas. Y pues bueno, o sea, es un tema complicado. Hay otros temas que también se han hablado. Por ejemplo, desde sociedad civil hemos querido que se utilice el modelo de perfil de nutrientes y su clasificación de alimentos NOVA, pues para incluirla en el Codex Alimentarios. Esto ha sido un no rotundo por parte de las instituciones colombianas y de la industria, porque pues asumir la clasificación de NOVA, donde están los alimentos sin procesar y mínimamente procesados, ingredientes culinarios, alimentos procesados y productos comestibles ultraprocesados, pues supone un grave riesgo para los intereses industriales. Entonces, en este sentido, si encontramos una oposición férrea y no logramos pues poder posicionar nuestra postura sobre pues la adopción de la clasificación de alimentos NOVA dentro del Codex Alimentarios. Entonces, pues en el tema del etiquetado, que ahora se ha hablado mucho desde el Codex, todo lo relacionado con la reglamentación de los etiquetados frontales, pues nosotros hemos encontrado con gran sorpresa que todo el etiquetado está diseñado es para mayores de 3 años o para mayores de 2 años, dependiendo del país. Y pues hemos solicitado insistentemente que sean incluidos los niños pequeños y los productos dirigidos a niños pequeños dentro de estas regulaciones. Es decir, que las fórmulas infantiles y todos los sucedáneos de la leche materna puedan tener etiquetado frontal de advertencia que le diga a los consumidores si ese producto es alto en azúcares libres, si es alto en grasas saturadas, en grasas trans, en sodio, si tiene edulcorantes artificiales. Sin embargo, pues hemos encontrado una gran oposición al respecto. También en este sentido hemos tenido oposición por parte del Ministerio de Salud y bueno, en muchos de estos temas. En otros casos nos han apoyado. Como les digo, esto depende mucho del funcionario que esté de turno. Mismo caso que en los otros subcomités con OPS y el INVIMA, y pues con un agravante, y es que este subcomité de etiquetado es liderado por el INVIMA, y hasta antes de la pandemia el INVIMA hacía las reuniones presenciales del Codex Alimentarios en las oficinas de la Asociación Nacional de Industriales. Entonces, pues era una cosa completamente digamos, hostil para los representantes de sociedad civil ir a estas oficinas a hablar en contra de los intereses de los dueños de la oficina. Entonces, pues bueno, son escenarios hostiles, pero creemos que es importante estar allí. Nos permite saber qué se está hablando,
qué se va a hablar y qué va a pasar en unos años. Y pues también hemos tenido logros, como les voy a mostrar a continuación. Entonces, en este momento se está discutiendo la norma para preparados complementarios para niños pequeños, es decir, para niños y niñas mayores de 12 meses. Y a este producto le han denominado bebida o producto con nutrientes añadidos para niños pequeños o bebida para niños pequeños. A nosotros, desde las discusiones en las que hemos podido participar hace 3 años, no nos gustó que se llame producto con nutrientes añadidos. Nos parece que desde la misma denominación, desde la misma definición del producto, ya se hace digamos, idealización de esta clase de productos. Sin embargo, pues en las discusiones que se dieron a nivel internacional quedó con este nombre y pues ya las discusiones ahora son un poco más acerca de las definiciones, de los ingredientes, de las tablas del etiquetado, en fin, y eso es lo que les voy a mostrar a continuación para que podamos ver cómo se equiparan un poco más el Códex y el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos. Entonces, para que tengamos el contexto, ya se definió el nombre del producto, listo. Entonces ahora estamos en la discusión de cómo vamos a definir ese producto. El texto propuesto por el Códex Internacional en este momento, este año, es que iba a ser una bebida o producto con nutrientes añadidos para niños pequeños o bebida para niños pequeños. Y ese producto se entiende como todo producto fabricado para ser utilizado como parte líquida del régimen alimentario diversificado de los niños pequeños y entre corchetes. Esto que está entre corchetes porque entra a discusión si queda, si se cambia, si se mejora o si se retira de la definición, entre corchetes que puede contribuir a las necesidades nutricionales de los niños pequeños. Esa fue la propuesta del Códex. ¿Qué propusimos nosotros desde ICFAN Colombia? Que fuera listo. Bebida o producto con nutrientes añadidos para niños pequeños o bebida para niños pequeños. Como les digo, ya no podíamos hacer nada para cambiar el nombre del producto y, sin embargo, pues teníamos todavía la oportunidad de aportar frente a la definición. Entonces, nosotros propusimos que se entendiera como todo producto sucedáneo de la leche materna, fabricado para ser utilizado como parte líquida del régimen alimentario diversificado de los niños pequeños y proponíamos eliminar la parte que hablaba de que puede contribuir a las necesidades nutricionales. Creemos que es completamente absurdo hacerle pues tanta propaganda a un producto. Además, consideramos que las definiciones hacen parte fundamental digamos, de lo que va a ser después el producto, de cómo se va a controlar ese producto por parte de las instituciones u órganos de control. Entonces, si este producto desde su definición dice que puede contribuir a las necesidades nutricionales de niños pequeños, pues eso abre la puerta a que le pongan declaraciones de nutrición y salud, abre la puerta a que la industria pueda alegar que puede poner X o Y declaración o propaganda que indique que ese producto puede contribuir a las necesidades de niños pequeños. Por esa razón consideramos que desde la definición debería suprimirse esta parte. Sin embargo, debido a cómo se llevó la discusión en Colombia, que fue bastante fuerte, obviamente la industria y pues sí, se puso el grito en el cielo de si decían que no podía ser, que tenía que ir con el texto entre corchetes. En fin, tuvimos una discusión bastante fuerte la semana antes de la Semana Santa y la decisión del subcomité de nutrición y fórmulas para regímenes especiales fue que no había consenso. Esa es una de las posibilidades que hay, que haya consenso o que no haya consenso. No hubo consenso, simplemente no nos pudimos poner de acuerdo. Sin embargo, en una jugada y en un movimiento audaz y muy efectivo de la industria, lo que hicieron fue en el Códex Nacional, en el Comité Nacional del Códex, citar de emergencia a los integrantes del subcomité para el miércoles de Semana Santa, citarlo a las 7 de la mañana, hacer la citación, o sea, es decir, mandaron un correo a las 7 de la mañana citando reunión a las 10 de la mañana
con tan buena fortuna para ellos que, bueno, y no citaron a ICFAN, citaron a Educar Consumidores, en este caso a mí, con tan buena fortuna que yo me encontraba fuera del alcance de cualquier red de internet, total que no recibí el correo y funcionó, no, hicieron una reunión sin la sociedad civil y entonces vean lo que decidieron. Decidieron mandar como posición de Colombia que el producto iba a ser producto de bebida con nutrientes añadidos para niños pequeños o bebida para niños pequeños. Se entiende como todo producto fabricado para ser utilizado como parte líquida del régimen alimentario diversificado para niños pequeños, adaptado a las características fisiológicas y requerimientos nutricionales de los niños pequeños. Es decir, mandaron una versión peor que la que había propuesto inicialmente el COEX, donde se idealiza aún más el producto y pues esto fue pues bajo el amparo y la tutela de las instituciones que manejan el COEX y pues aprovechando las circunstancias de que la sociedad civil no se enteró de esta reunión, que hicieron relámpago y que pues mandaron esta posición del país. Entonces, a esto nos vemos enfrentados a trampas, a manejos poco éticos y pues para tomar estas decisiones cuando ven que la sociedad civil tiene posiciones férreas y que esas posiciones están sustentadas con evidencia científica, con resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, en fin. Sin embargo, no todo lo perdimos. En otras definiciones pudimos dejar que al menos quedara la definición de que niños pequeños eran de 12 a 36 meses porque la industria quería que fueran hasta los 24. Incluso alguna vez sugirieron que no, que ya desde los 12 meses ya eran niños grandes. Entonces, pues porque se encuentran cosas completamente inverosímiles. Dentro de las instrucciones de uso, nosotros propusimos que la etiqueta de esta clase de productos tuviera la declaración que indicara que el producto no es estéril. Porque resulta que todas estas fórmulas de crecimiento y de seguimiento, ellos dicen que no les aplica el Código Internacional de Sucedáneos y que sus productos no son estériles, perdón, que son estériles y que no necesitan, pero cuando ya uno los confronta técnicamente no tienen cómo sustentarlo, entonces pues por esa razón solicitamos que estuviera esta declaración que además es acorde con el Código Internacional de Sucedáneos y si ustedes se dan cuenta todo esto tiene mucho que ver con el código, es decir, si permitimos una definición que per se permita que idealicen un producto, eso va en contra del código. Si permitimos que estos productos no tengan regulación y que los niños pequeños les cambien la edad, ahí también se están violando pues el código. Y lo mismo pasa con esto de que el producto no sea estéril. Sin embargo, después de mucha discusión, logramos este texto aprobado. Dice que en Colombia algunos sectores consideran pertinente incluir en el numeral tal la leyenda que haga alusión a que el alimento no es estéril. Una de las propuestas revisadas es incluir en el etiquetado del alimento la leyenda de este alimento no es estéril y lo que nos tocó, digamos, negociar es que solicitaban que se revisara la redacción adecuada de la leyenda, teniendo en cuenta el tipo de alimentos y la población al cual van dirigidos, una vez inicie la discusión. Es decir, allí técnicamente logramos vencerlos, solamente se pide que se revise la leyenda y esperamos que esto tenga eco a nivel internacional y que en otros países se valore también esta parte y se obligue en un futuro a que estos productos para niños y niñas de 12 meses a 36 meses también incluyan la leyenda de que ese producto no es estéril. Hay otras cosas que se han ganado muy acordes con el código internacional y que van a quedar en el códex porque seguramente ya no van a tener más oposición. Por ejemplo, en el numeral 9.6.1 de todo este documento, dice que la etiqueta definida en la sección 2.1, es decir, con la definición que ya les conté que cambiaron, dice que no puede contener imágenes, textos, ni declaraciones, incluidas imágenes de biberones que puedan afectar negativamente la práctica de la lactancia materna o desalentar dicha práctica, o que se idealicen el uso de los productos definidos en la sección tal, y que no deben utilizarse en la etiqueta los términos como humanizado, maternizado
o análogos. Entonces, esto es una ganancia porque ya esto es muy parecido a lo que pedimos o lo que pide el Código Internacional de Sucedáneos y ya allí ya no hubo oposición. Eso es bueno. Las etiquetas no deberán desalentar la práctica de la lactancia materna. La etiqueta de cada envase deberá contener un mensaje claro y aquí lo quedó tachado visible, fácilmente legible y ubicado en un lugar visible que incluya los elementos siguientes. Y allí este punto de por qué tachan el visible, luego dicen un lugar visible, tiene su razón de ser y es que en el códex hay muchas palabras y muchos términos que a veces desorientan. Entonces, visible puede estar pues todo lo que se diga allí, pero de pronto lo que no puede ser es que no se pueda leer, o sea, ahí se ve, pero no se puede leer porque está demasiado pequeño. Entonces, por esa razón se dice que se propone especificar en el mensaje, debe ser ubicado en un lugar visible de la etiqueta. Ah, y que además no quede en la parte de atrás, considerando que la evidencia científica actual indica la importancia de la ubicación en relación con la facilidad de lectura y acceso a la información por la parte del consumidor. Entonces, allí también lo que nosotros mostramos fue algunos artículos que hablan del etiquetado frontal, que precisamente dicen que es en la parte frontal donde deben ir esta clase de advertencias y no por allá en la parte trasera, visibles pero no legibles, en fin. También pedimos que la declaración de aviso importante se recomienda la lactancia natural hasta los 2 años o más y que la leche materna es el mejor alimento para el niño. Esa fue otra de las ganancias que tuvimos porque pues no tuvieron tampoco cómo refutarlo. Se propone resaltar el mensaje incluyendo en los textos aviso importante y la leche materna es el mejor alimento para el niño con el objeto o con el objetivo de promover la lactancia materna en consonancia con la evidencia científica y las guías alimentarias y recomendaciones nutricionales a nivel internacional. Entonces, esto lo que nos muestra es que no todas las peleas se pierden en el COEX. Hay unas pues muy trascendentales como la definición del producto, que en nuestro caso la perdimos por una estrategia logística que le salió muy bien de hacer una reunión en un día festivo y que con la buena fortuna de que no ninguno de los miembros de la red Intuan ni de los compañeros de Educar Consumidores vieron el correo a tiempo y pues así de esa forma lograron sacar la definición como ellos querían. Entonces, es muy importante ver que pues el código hay que tratar de llevarlo a su cumplimiento en diferentes instancias. El Códex Alimentarios es un escenario importante que necesita de la participación de la sociedad civil, pero también necesita que haya preparación en el tema para no verse, digamos, apabullados por todas estas terminologías, por esta cantidad de siglas, de códex que existen, que muchas veces se habla en términos de siglas. Entonces, ¿qué vamos a hablar del códex Extant 1985 raya 2? Entonces, cuando uno empieza a veces no entiende, pero pues con el pasar del tiempo y un poco de constancia, pues cada vez se va volviendo más fácil y nuestra labor como miembros de la red ITUAN es la de proteger los derechos de niños y niñas y creemos que nuestro aporte en el COEX puede pues terminar por lo menos en avances que pueden ser positivos pues a lo largo de los años. Entonces con esto termino y muchas gracias por la atención prestada. Excelente, Rubén. Aprendí mucho de tu presentación.